Hogar. Aquí está José y Carlos Diana, con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Con amor y gran pasión, a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar. Cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás. Mascota Hogar le saluda y le da las gracias por ver y escuchar este contenido que les traemos hoy. Hormigas que producen miel. Las hormigas que producen miel son conocidas como hormigas mieleras. Estas hormigas almacenan néctar en sus abdómenes, que se hinchan hasta parecer pequeños globos. Aquí tienes algunos detalles sobre ellas. Especies de hormigas mieleras. 1. Myrmecocystus mexicanus. Esta especie es común en las regiones desérticas de América del Norte, especialmente en México. Las obreras almacenan néctar en sus abdómenes para alimentar a la colonia durante épocas de escasez. 2. Camponotus inflatus, encontrada en Australia, esta especie también almacena néctar en sus abdómenes. ¿Cuáles son sus características? Almacenamiento de néctar. Las obreras recogen jugos de plantas y néctar, que luego transfieren a las hormigas mieleras. Función de almacén. Estas hormigas actúan como despensas vivas, regurgitando el néctar cuando otras hormigas lo necesitan. Hábitat. Suelen habitar en zonas cálidas y secas, donde el acceso a alimentos frescos no siempre es viable. Las hormigas mieleras son fascinantes por su capacidad de adaptarse a entornos difíciles y asegurar la supervivencia de su colonia. ¿Te gustaría saber más sobre alguna otra especie o característica de las hormigas? Las especies de hormigas productoras de miel se encuentran en las regiones secas y cálidas del planeta, donde las necesidades de comida fresca no siempre pueden satisfacerse, especialmente en México. Esta especie se encuentra en México como su nombre lo indica, Myrmecocystus mexicanus. En esta hormiga es característico el uso de sus propios cuerpos como almacenes de alimento, pero tienen más funciones que el almacenamiento de alimentos. Algunas almacenan líquidos, grasa corporal, el líquido de sus presas o insectos que le traen las otras obreras. Más tarde puede servir como una fuente de alimento para sus compañeros. Sobre todo cuando hay escasez de alimentos. Durante el día esta hormiga permanece oculta, pero por la noche, cuando baja la temperatura, es posible observarla trepando a las plantas cercanas a su hormiguero, en busca del néctar que le permite aumentar sus reservas alimenticias. Su cuerpo es de color amarillo dorado, y sus huevos son blancos. Se comunican entre sí por medio de feromonas y del tacto. Estas hormigas excavan en la tierra sus nidos, constituidos por una serie de galerías y cámaras que forman una intrincada red y funcionan como almacenes, cámaras de nacimiento, cámara real, etc. Los laberintos de corredores y grutas son lisos en su superficie y se refuerzan con una mezcla de saliva y tierra, lo que les proporciona una increíble resistencia y durabilidad. Los hormigueros cuentan también con un sistema de corredores adicional que sirve para la circulación del aire. Las asombrosas hormigas que producen miel comestible como las abejas. En América, los insectos se utilizan también con fines medicinales desde antes de la llegada de los españoles, como es el caso de las hormigas mieleras. Una variedad de hormigas tiene la función de acumular miel en su abdomen para alimentar a sus compañeras. Pero ¿cómo producen esta miel? Estas hormigas no cuentan con alas como para volar hasta las flores y alimentarse de néctar, tal como lo hacen las abejas. Las hormigas obreras estériles son las encargadas de acumular miel en su abdomen. A lo largo de la jornada van recibiendo de sus compañeras obreras, jugos de plantas que recogen por la noche.
Su abdomen llega a hincharse tanto que permanecen inmóviles en sus cámaras mientras están cumpliendo esta función de almacén. Las hormigas que necesiten alimentarse de esta miel, con tan solo tocar con sus antenas el abdomen de las mieleras, estas regurgitarán gota a gota el brebaje. En particular, quienes se alimentan de esta miel son las crías de hormiga hasta que llegan a su edad adulta, aunque también lo hacen todas en épocas de escasez. La miel como medicina. Distintos géneros de hormigas, llamadas comúnmente hormigas mieleras, están presentes en los climas desérticos del norte de África, Melanesia, Sudáfrica, Austria y América del Norte. Tal vez las más conocidas sean las hormigas mieleras de San Luis Potosí, Myrmecocystus mexicanus, ya que algunas familias siguen con esta tradición prehispánica de recolectar la miel que producen con la finalidad de tratar inflamaciones del oído, infecciones de la boca y controlar la fiebre de los niños. Es una tarea sumamente delicada en la que intenta respetar al máximo la vida de la hormiga. Primeramente, los recolectores deben identificar los nidos, cuya ubicación conocen por tradición. Sin embargo, deberán hacer una especie de auscultación al nido escogido, que suele medir entre 2 metros de diámetro por 1 de profundidad, para saber si han encontrado uno con la preciada miel. Para ello, introducirán una rama verde, removerán un poco y según cómo suene en el interior de las galerías, sabrán si han dado con el botín. Entonces, con mucho tino, abrirán las galerías hasta encontrar cámaras donde se alojan estas hormigas. Las encontrarán quietas y colgando del techo en sus cámaras y las irán cogiendo una a una. Para extraer el líquido, se usará una espina de maguey con tal de perforar esa membrana esférica con mucho cuidado para no dañar la hormiga. El líquido se irá acumulando en una penca de maguey y más tarde se colará para eliminar las impurezas. Mascotar o Caraquinha está José y Carlos guiarán con amor y gran pasión a tus mascotas la mejor opción. Te enseñamos a cuidar cuando debes alimentar, cómo educar con cariño, serás el dueño más divino. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes, lo que necesitan saberás, nuestros videos lo encontrarás. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Perros, gatos y hasta peces, cada uno diferentes, lo que necesitan saberás, nuestros videos lo encontrarás. Mascota Hogar, tú verás, los secretos te vamos a dar, síguenos y aprenderás, mascotas felices tendrás. Un nuevo tema para tu mascota ideal, con pasión y gran emblema. Mascota Hogar es genial.